¿Quién era realmente Vladimir Lenin y cómo un hombre logró cambiar el curso de la historia rusa y mundial? ¿Qué impulsó a Lenin a liderar una de las revoluciones más importantes y controvertidas del siglo XX? ¿Y cómo sus ideas y acciones dieron forma a la Unión Soviética, afectando la vida de millones y alterando el equilibrio político global? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, nos sumergiremos en la vida de Vladimir Lenin, el enigmático y poderoso líder de la Revolución Rusa. Exploraremos su juventud, sus influencias ideológicas y los acontecimientos clave que lo llevaron a tomar el control de uno de los imperios más grandes del mundo. Descubriremos los desafíos, las estrategias y las luchas internas de la revolución que prometió cambiarlo todo. ¿Cuál fue el verdadero legado de Lenin para Rusia y el mundo? ¿Héroe, villano o algo mucho más complejo? Únete a mí en este fascinante viaje para descubrir los secretos detrás de la figura que moldeó el siglo XX. Prepárate para una historia de ambición, revolución y cambio que no querrás perderte. Lenin nació el 22 de abril de 1870, 10 de abril en el calendario juliano que se usaba en Rusia en ese momento, en Simbirsk, una ciudad en la región de Volga, Rusia. Fue el tercer hijo de Ilya Nikolaevich Ulyanov y María Alexandrovna Ulyanova. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza terrateniente rusa y tenía conexiones políticas y sociales en la región. Durante su infancia, Lenin era conocido por su apodo Volodya. Fue un niño inteligente y curioso, mostrando interés por la lectura y el aprendizaje desde una edad temprana. En 1877, su hermano mayor, Alexandr, fue arrestado y ejecutado por conspirar para asesinar al zar Alejandro II. Este evento tuvo un profundo impacto en Lenin y lo introdujo en el mundo de la política radical desde una edad temprana. La familia Ulyanov vivió en varias ciudades durante la infancia de Lenin, incluyendo Kazán y Samara, debido a la movilidad de su padre, quien trabajaba como inspector de escuelas. A pesar de que Lenin tenía un temperamento tranquilo y reservado, también mostraba una fuerte voluntad y determinación en sus acciones, lo que lo llevaría a ser un líder político influyente en el futuro. En su adolescencia, Lenin comenzó a leer obras filosóficas y políticas de pensadores como Karl Marx, Friedrich Engels y Nikolai Chernyshevsky, lo que profundizó su compromiso con las ideas revolucionarias. La infancia y juventud de Lenin estuvieron marcadas por eventos familiares y políticos significativos que lo llevaron a abrazar una visión radical y revolucionaria del mundo. Su educación, lecturas tempranas y las experiencias de su familia jugaron un papel importante en la formación de sus creencias políticas y su compromiso con la lucha por el cambio social en Rusia. Estos primeros años de su vida proporcionan un contexto importante para entender cómo llegó a ser uno de los líderes más influyentes en la historia del comunismo y la Revolución Rusa. Lenin recibió una educación sólida y bien estructurada en sus primeros años. Asistió a la escuela primaria en su ciudad natal de Simbirsk, donde destacó académicamente. En 1887 se trasladó a la ciudad de Kazán para asistir a la Universidad de Kazán, una de las principales instituciones educativas de Rusia en ese momento. Allí, se inscribió en la Facultad de Derecho. Durante sus años en la universidad, Lenin se involucró en actividades políticas de oposición al régimen zarista. Se unió a un grupo de estudiantes socialistas y comenzó a leer obras de pensadores revolucionarios como Karl Marx y Friedrich Engels. La ejecución de su hermano mayor, Alexandr Ulyanov, en 1887 por conspirar para asesinar al zar Alejandro II, tuvo un profundo impacto en Lenin. Esta tragedia llevó a Lenin a adoptar una postura radical y a comprometerse activamente en la lucha contra el régimen zarista. Después de la universidad, Lenin se trasladó a San Petersburgo, entonces conocida como Petrogrado, en 1893 y se unió al movimiento obrero revolucionario, donde comenzó a escribir para publicaciones socialistas clandestinas. Lenin se convirtió en un miembro activo del Partido Socialdemócrata Laborista de Rusia, PSDLR, en 1898. Sin embargo, el partido estaba dividido en dos facciones principales, los mencheviques, liderados por Julius Martov, y los bolcheviques, liderados por Lenin. Lenin comenzó a ganar notoriedad por su enfoque más radical y su insistencia en la necesidad de una revolución violenta.
En 1900, Lenin fue arrestado y exiliado a Siberia por su actividad política. Durante su exilio, continuó escribiendo y organizando a los revolucionarios. Tras su liberación en 1905, Lenin se convirtió en un líder influyente dentro de los bolcheviques y defendió una posición revolucionaria en el contexto de la Revolución de 1905 en Rusia. En 1917, durante la Revolución de Febrero, Lenin estaba en el exilio en Suiza. Sin embargo, regresó a Petrogrado en abril de ese año, y su liderazgo fue fundamental en la planificación y ejecución de la Revolución de Octubre de 1917, que finalmente llevó al derrocamiento del gobierno provisional y al ascenso al poder de los bolcheviques. Los primeros años políticos de Lenin estuvieron marcados por su transformación de un estudiante de derecho a un líder revolucionario influyente. Su educación formal proporcionó una base intelectual sólida, mientras que sus experiencias políticas, el activismo clandestino y el exilio forzado contribuyeron a su radicalización y a su dedicación a la causa revolucionaria. Su liderazgo en los bolcheviques y su visión política jugarían un papel fundamental en la Revolución rusa y en la formación del Estado comunista en la Unión Soviética. Durante su adolescencia, Lenin se familiarizó con las ideas revolucionarias y socialistas a través de su hermano mayor, Alexander Ulyanov, quien fue arrestado y ejecutado en 1887 por su participación en actividades políticas subversivas. La influencia más significativa en la ideología de Lenin fue la lectura de las obras de Karl Marx y Friedrich Engels. Lenin estudió detenidamente los textos marxistas, incluyendo el Manifiesto Comunista y el Capital. Estas obras le proporcionaron una base teórica sólida para su compromiso con el socialismo y la lucha de clases. Además de Marx y Engels, Lenin también fue influenciado por los escritos de intelectuales revolucionarios rusos como Nikolai Chernyshevsky y Dmitry Pisarev, quienes abogaban por un cambio radical en la sociedad rusa. Los viajes al extranjero jugaron un papel crucial en la exposición de Lenin a las ideas revolucionarias y en su desarrollo político. Después de completar sus estudios de Derecho en la Universidad de Kazán, Lenin viajó por Europa Occidental y pasó varios años en el extranjero. Durante su estancia en Europa, Lenin se conectó con la diáspora rusa y se unió a grupos revolucionarios socialistas y marxistas en ciudades como Ginebra, París y Londres. Estos viajes le permitieron estar en contacto directo con líderes y activistas revolucionarios de toda Europa, lo que enriqueció su comprensión de las luchas políticas y sociales en otros países. Lenin también aprovechó la oportunidad para estudiar y traducir obras marxistas y socialistas al ruso, lo que contribuyó a la difusión de las ideas revolucionarias entre los rusos. La participación de Vladimir Lenin en movimientos políticos y revolucionarios fue fundamental para su ascenso como líder revolucionario y para su posterior influencia en la historia de Rusia y el comunismo. Desde su juventud, Lenin se involucró en actividades políticas y revolucionarias. Su hermano mayor, Alexander Ulyanov, fue arrestado y ejecutado en 1887 por conspirar para asesinar al zar Alejandro II. Este evento impactante influyó en Lenin y lo introdujo en el activismo político radical. A finales del siglo XIX, Lenin se unió al movimiento obrero revolucionario y al Partido Socialdemócrata Laborista de Rusia, PSDLR, que luego se dividiría en los mencheviques y los bolcheviques. Lenin se convirtió en un miembro activo de los bolcheviques, una facción más radical del partido, y defendió una línea revolucionaria y un enfoque más centralizado. En 1895, Lenin fue arrestado y exiliado a Siberia por sus actividades políticas subversivas. Sin embargo, continuó organizando y escribiendo desde el exilio. Durante su tiempo en el extranjero, Lenin colaboró con otros revolucionarios rusos, como Julius Martov y Georgi Plekhanov. También publicó la famosa obra El desarrollo del capitalismo en Rusia en 1899, que analizó la economía rusa y su potencial revolucionario. La revolución de 1905 en Rusia fue un punto de inflexión importante en la carrera política de Lenin. Aunque la revolución no tuvo éxito en derrocar al régimen zarista, aumentó la agitación política y el apoyo al partido bolchevique. Lenin defendió la necesidad de una revolución violenta y el derrocamiento del zarismo como parte de su programa político.
La Revolución de febrero de 1917 ya había derrocado al zar Nicolás II y establecido un gobierno provisional en Rusia. Sin embargo, el gobierno provisional era débil y enfrentaba problemas políticos y sociales, incluida la continuación de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial y la creciente agitación revolucionaria. Lenin regresó a Petrogrado, anteriormente San Petersburgo, en abril de 1917 desde su exilio en Suiza. A su llegada, inmediatamente asumió un papel central en el liderazgo del partido bolchevique. Lenin y los líderes bolcheviques comenzaron a planificar la toma del poder. Lenin defendió la idea de una revolución inmediata, a diferencia de algunos miembros del partido que abogaban por esperar y trabajar dentro del gobierno provisional. Se estableció el Comité Militar Revolucionario bajo el liderazgo de León Trotsky, una figura clave en la Revolución de Octubre. Este comité se encargó de organizar la insurrección armada. La Revolución de Octubre comenzó el 25 de octubre de 1917, según el calendario juliano utilizado en Rusia en ese momento, equivalente al 7 de noviembre en el calendario gregoriano. La Revolución de Octubre de 1917, también conocida como la Revolución Bolchevique, se llevó a cabo en Petrogrado, hoy San Petersburgo, y tuvo lugar entre el 25 y el 26 de octubre de 1917, según el calendario juliano utilizado en Rusia en ese momento, equivalente al 7 y 8 de noviembre en el calendario gregoriano. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, eran una facción del Partido Socialdemócrata Laborista de Rusia, PSDLR, que abogaba por una revolución socialista inmediata y la toma del poder por parte de los trabajadores y campesinos. La Revolución de Octubre comenzó con una serie de señales preestablecidas, como la ocupación de edificios clave en Petrogrado por parte de las fuerzas bolcheviques. El Palacio de Invierno, que servía como sede del gobierno provisional, fue uno de los objetivos principales. Bajo la dirección de líderes bolcheviques como León Trotsky, el Palacio de Invierno fue asaltado el 25 de octubre. A pesar de la resistencia, las fuerzas bolcheviques lograron tomar el control del edificio. La toma del Palacio de Invierno simbolizó la victoria de los bolcheviques en Petrogrado y el derrocamiento efectivo del gobierno provisional. Después de tomar el control del Palacio de Invierno, los bolcheviques establecieron un nuevo gobierno, que fue conocido como el gobierno bolchevique o el Sovnarkom. Vladimir Lenin asumió el cargo de presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, Sovnarkom, convirtiéndose en el líder de facto de Rusia. El Sovnarkom emitió una serie de decretos y proclamaciones, incluida la famosa Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, que anunciaba la toma del poder por parte de los trabajadores y campesinos. Tras el establecimiento del gobierno bolchevique en Petrogrado, se emprendió un proceso de consolidación del poder en todo el territorio ruso. Los bolcheviques se esforzaron por ganar apoyo en otras ciudades y regiones, lo que dio lugar a una serie de conflictos y enfrentamientos durante la Guerra Civil Rusa, 1917 a 1923. El establecimiento del gobierno bolchevique en Petrogrado marcó el inicio de un régimen comunista en Rusia y sentó las bases para la creación de la Unión Soviética en 1922. Este evento tuvo un profundo impacto en la historia de Rusia y en la historia mundial, ya que la Revolución de Octubre y la toma del poder por los bolcheviques llevaron al país por un camino hacia el comunismo y establecieron un nuevo orden político, económico y social en Rusia y más allá. Cuando los bolcheviques tomaron el poder en octubre de 1917, Rusia estaba sumida en la Primera Guerra Mundial, que había estado en curso desde 1914. La participación rusa en la guerra había resultado en enormes pérdidas humanas y económicas. El descontento generalizado en el frente de batalla y en la retaguardia, junto con la promesa de los bolcheviques de poner fin a la guerra, contribuyó a su creciente apoyo. Después de tomar el control del gobierno en Petrogrado, los bolcheviques anunciaron su intención de buscar la paz inmediata y sin anexiones ni indemnizaciones. Lenin llamó a esta política paz, tierra y pan, enfocándose en las necesidades más apremiantes de la población rusa. Los bolcheviques enviaron una delegación encabezada por el comisario del pueblo para asuntos exteriores, León Trotsky, a Brest-Litovsk para negociar con las potencias centrales, que incluían a Alemania, Austria-Hungría,
Bulgaria y el Imperio Otomano. Las negociaciones en Brest-Litovsk comenzaron en diciembre de 1917 y continuaron hasta marzo de 1918. Las potencias centrales tenían una posición fuerte en las negociaciones debido a sus éxitos militares en el frente oriental. Durante las conversaciones, las potencias centrales impusieron duras condiciones a los bolcheviques, exigiendo vastos territorios en el oeste de Rusia, incluidos Polonia, Ucrania, los estados bálticos y partes de Bielorrusia. Los bolcheviques se resistieron inicialmente a aceptar estas condiciones, pero finalmente, bajo la presión de la inminente ofensiva militar alemana, aceptaron el Tratado de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918. El Tratado de Brest-Litovsk resultó en la pérdida de aproximadamente un tercio del territorio del antiguo Imperio ruso, incluyendo regiones agrícolas ricas y zonas industriales. La retirada de la guerra permitió a los bolcheviques centrarse en consolidar su poder en el país y lidiar con la guerra civil rusa que estalló poco después. Aunque el tratado fue extremadamente oneroso para Rusia, los bolcheviques lo vieron como un mal necesario para mantener su gobierno y priorizar las demandas populares. La retirada de la Primera Guerra Mundial mediante el Tratado de Brest-Litovsk fue un paso importante en la consolidación del poder bolchevique en Rusia. Aunque resultó en la pérdida de vastos territorios, permitió que el gobierno se centrara en sus problemas internos y contribuyó a la supervivencia de la nueva República Comunista. Este evento también tuvo un impacto significativo en la política internacional y marcó el inicio de la retirada de Rusia del escenario de la Primera Guerra Mundial. La Guerra Civil Rusa fue un conflicto devastador que se libró en Rusia desde 1917 hasta 1923, inmediatamente después de la Revolución de Octubre de 1917 y la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Fue una lucha encarnizada entre varios grupos políticos y militares que buscaban el control de Rusia. La Revolución de Octubre de 1917 había llevado al derrocamiento del gobierno provisional y al ascenso al poder de los bolcheviques bajo Vladimir Lenin. Sin embargo, había una oposición significativa a los bolcheviques, incluidos grupos políticos de derecha, monárquicos, liberales y fuerzas anticomunistas en general. Varios países occidentales, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Japón, apoyaron a las fuerzas anticomunistas en Rusia. Estas potencias occidentales estaban preocupadas por la expansión del comunismo y querían restaurar un gobierno más pro-occidental en Rusia. La guerra, la revolución y el comunismo de guerra habían causado una gran agitación social y económica en Rusia. Las condiciones de vida eran difíciles y había una profunda insatisfacción en la población. Facciones en la guerra civil, Ejército Blanco, incluía una serie de grupos anticomunistas, desde monárquicos hasta liberales y fuerzas regionales. El Ejército Blanco no era una fuerza unificada y había divisiones ideológicas y territoriales entre sus fuerzas. Ejército Rojo estaba compuesto principalmente por fuerzas bolcheviques y comunistas bajo el mando de León Trotsky. El Ejército Rojo estaba mejor organizado y disciplinado que sus oponentes. Grupos independientes, también hubo grupos separatistas en regiones como Ucrania y Georgia que lucharon por la independencia de Rusia. La guerra civil rusa se libró en múltiples frentes en toda Rusia y sus antiguas regiones imperiales, desde el Báltico hasta Siberia y el Cáucaso. Fue una guerra brutal con actos de violencia generalizada, represión y sufrimiento para la población civil. A medida que la guerra se prolongaba, el Ejército Rojo ganaba terreno gradualmente, en parte debido a su mejor organización y cohesión política. La guerra civil rusa dejó un saldo de destrucción y pérdida de vidas enormes. Se estima que murieron millones de personas, tanto en el campo de batalla como por hambruna y enfermedades relacionadas con la guerra. En 1923, el Ejército Rojo logró consolidar su control sobre gran parte de Rusia y derrotar a la mayoría de las fuerzas blancas y otras facciones. La guerra resultó en un fortalecimiento del régimen comunista bajo el liderazgo de los bolcheviques y la creación de la Unión Soviética en 1922. La guerra civil rusa también dejó profundas divisiones y resentimientos que perduraron durante décadas en la historia de Rusia y tuvieron un impacto duradero en su desarrollo político, social y económico. La guerra civil rusa fue un conflicto complejo y devastador que tuvo lugar en el periodo posterior a la Revolución de Octubre de 1917.
Su resultado fue la consolidación del régimen comunista en la forma de la Unión Soviética, pero a un alto costo humano y social. La política de guerra comunista y el periodo conocido como el comunismo de guerra en la Rusia soviética representan una fase particularmente difícil y tumultuosa en la historia de la Revolución Rusa y la consolidación del poder bolchevique. Después de la Revolución de Octubre de 1917 y la toma del poder por los bolcheviques, Rusia enfrentaba una serie de desafíos significativos. La Primera Guerra Mundial continuaba, y los bolcheviques estaban decididos a poner fin a la participación de Rusia en el conflicto. Además, la economía estaba en crisis, con escasez de alimentos y recursos. La política de guerra comunista, también conocida como la guerra revolucionaria o guerra del pueblo, fue una estrategia implementada por los bolcheviques para consolidar su poder y enfrentar las amenazas internas y externas. Se caracterizó por medidas radicales destinadas a movilizar todos los recursos de Rusia en apoyo a la revolución, nacionalización de la industria y la agricultura. Requisición forzada de alimentos y recursos de los campesinos, a menudo en contra de su voluntad. Monopolio estatal del comercio y control gubernamental de la economía. Intervención militar para sofocar la resistencia anticomunista y mantener el control. El comunismo de guerra fue una extensión de la política de guerra comunista. Fue un sistema económico radical implementado por los bolcheviques en 1918. Bajo el comunismo de guerra, se abolieron las prácticas de mercado y se estableció una economía planificada centralmente. El gobierno tomó el control completo de la producción y la distribución de bienes y recursos. Las medidas incluyeron la nacionalización de bancos, fábricas y tierras, la introducción del trabajo forzado y la implementación de racionamientos severos. El comunismo de guerra también involucró la militarización del trabajo, donde los trabajadores eran movilizados como si estuvieran en el frente de batalla, con el objetivo de maximizar la producción para el esfuerzo de guerra. A pesar de sus objetivos revolucionarios, el comunismo de guerra tuvo efectos devastadores en la economía y la sociedad rusas. La producción y la agricultura disminuyeron drásticamente, la escasez de alimentos y bienes de consumo se intensificó, y la población sufrió hambrunas generalizadas. Hubo resistencia activa contra estas políticas, incluidas revueltas campesinas y revueltas de trabajadores en diversas partes del país. La política del comunismo de guerra eventualmente se relajó y se reemplazó por la política de la nueva política económica, NEP, en 1921, que introdujo elementos de mercado y permitió una mayor flexibilidad económica. La política de guerra comunista y el comunismo de guerra fueron esfuerzos desesperados por parte de los bolcheviques para consolidar su poder en un momento de crisis. A pesar de sus intenciones revolucionarias, estas políticas tuvieron un alto costo humano y económico y llevaron a la adopción de políticas económicas más pragmáticas con la implementación de la NEP. Después de la Revolución de Octubre de 1917 y el derrocamiento del gobierno provisional, Rusia se sumió en un periodo de agitación política y conflictos internos. Durante este tiempo, se formaron múltiples repúblicas y regiones autónomas dentro del antiguo Imperio ruso. La creación de la Unión Soviética fue el resultado de un proceso de unificación liderado por los bolcheviques bajo el liderazgo de Vladimir Lenin. Lenin y otros líderes bolcheviques reconocieron la necesidad de unificar a las diversas repúblicas y regiones que habían surgido después de la Revolución de Octubre para garantizar la estabilidad y la consolidación del poder comunista en el territorio ruso. La unificación se logró a través de una serie de acuerdos y tratados con las repúblicas y regiones. El Tratado de Creación de la URSS, formalmente conocido como el Tratado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se firmó el 30 de diciembre de 1922, en nombre de la RSFS de Rusia, la RSS de Ucrania, la RSS de Bielorrusia y la RSS de Transcaucasia, que más tarde se dividió en las repúblicas independientes de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. El 30 de diciembre de 1922, en el Congreso de los Soviets de toda Rusia, se proclamó oficialmente la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS se estableció como un Estado federal socialista con una estructura altamente centralizada. Moscú se convirtió
en la capital y el gobierno central se basó en el modelo del Partido Comunista, con Lenin como su líder. A lo largo de las décadas siguientes, la URSS continuó expandiéndose, anexando repúblicas y regiones vecinas y convirtiéndose en uno de los imperios más grandes de la historia. La URSS adoptó un sistema político y económico comunista, bajo el control del Partido Comunista de la Unión Soviética, PQS. La Unión Soviética existió hasta 1991, cuando se disolvió en medio de una serie de cambios políticos y sociales que incluyeron reformas impulsadas por Mikhail Gorbachov y la independencia proclamada por varias repúblicas soviéticas. El 26 de diciembre de 1991, los líderes de las repúblicas miembros de la URSS firmaron el Acuerdo de Belavesa, que formalmente disolvió la Unión Soviética y estableció la Comunidad de Estados Independientes, CEI, como su sucesora. La nueva política económica, NEP, fue una política económica implementada en la Unión Soviética por el gobierno bolchevique liderado por Vladimir Lenin a partir de 1921. La NEP representó un cambio significativo en la dirección económica del país después de los problemas y la crisis económica causada por el comunismo de guerra. El principal objetivo de la NEP era estabilizar la economía soviética después de los efectos devastadores del comunismo de guerra. Durante ese periodo, la producción y la agricultura habían disminuido drásticamente y había escasez de alimentos y bienes de consumo. La NEP buscaba restaurar la estabilidad económica y detener la crisis. La NEP permitía una mayor flexibilidad en la agricultura y la industria. Los campesinos podían vender sus excedentes de producción en el mercado, y las empresas privadas, aunque en un número limitado, podían operar y comerciar. Esto incentivó la producción y aumentó la oferta de alimentos y bienes. La NEP tenía como objetivo revitalizar la economía y aumentar la inversión en la industria y la agricultura. Se permitió que el capital extranjero y la inversión privada jugaran un papel en la reconstrucción económica, lo que facilitó la entrada de tecnología y recursos financieros. La política de requisición forzada de alimentos durante el comunismo de guerra había causado una gran resistencia en el campo y reducido la producción agrícola. La NEP reconoció la necesidad de ganarse la confianza de los campesinos y permitirles tener cierta autonomía en la producción y el comercio. La NEP introdujo elementos de mercado y permitió la compra y venta de bienes en un sistema de libre comercio. Los campesinos podían vender sus productos en el mercado y los comerciantes privados surgieron como intermediarios, aunque se permitió cierta propiedad privada y operación de pequeñas empresas. Los sectores clave de la industria pesada, la banca y la tierra seguían siendo propiedad del Estado. En lugar de imponer requisiciones forzosas de alimentos, la NEP introdujo tributos en especie, que requerían que los campesinos entregaran una parte de su producción al Estado, pero podían vender el excedente en el mercado. A pesar de las reformas económicas, el Estado soviético mantuvo el control sobre el comercio exterior y las exportaciones. La NEP logró estabilizar la economía soviética y aumentar la producción y la agricultura. Sin embargo, también generó tensiones ideológicas dentro del Partido Comunista, ya que algunos consideraban que estaba socavando los principios del socialismo. Para algunos miembros del Partido Comunista y líderes bolcheviques, la NEP fue vista como una traición a los principios fundamentales del socialismo, ya que permitía la propiedad privada y la operación de pequeñas empresas. Creían que estaba erosionando la base del comunismo. La NEP generó desigualdades económicas y sociales, ya que algunos individuos y empresas privadas comenzaron a acumular riqueza. Esta desigualdad era vista como incompatible con los ideales igualitarios del comunismo. La NEP permitía el comercio con el mundo capitalista, lo que algunos críticos consideraban una forma de dependencia económica de las potencias capitalistas y una amenaza para la soberanía económica de la URSS. Al permitir la actividad económica privada, había preocupaciones de que se pudiera desarrollar una burguesía dentro de la Unión Soviética, lo que pondría en peligro el control del Estado por parte del Partido Comunista. La introducción de un sistema de mercado y comercio privado también planteaba el riesgo de corrupción y prácticas comerciales deshonestas. Uno de los logros más notables de la NEP fue la estabilización de la economía soviética después de los estragos causados por el comunismo de guerra. La producción industrial y agrícola aumentó, y la escasez de alimentos se alivió en gran medida. La NEP
NEP permitió la revitalización de la producción industrial y agrícola al proporcionar incentivos a los campesinos y a los empresarios privados para que aumentaran la producción. Al permitir a los campesinos tener cierta autonomía en la producción y el comercio, la NEP ayudó a recuperar la confianza de este grupo, lo que resultó en un aumento en la producción agrícola. El aumento de la producción llevó a una mejora en el bienestar social, con una disminución de las hambrunas y una mejora en la disponibilidad de bienes de consumo. La NEP contribuyó a consolidar el poder del Partido Comunista y del gobierno soviético al asegurar una mayor estabilidad económica y social. A pesar de las críticas y preocupaciones, la NEP logró sus objetivos inmediatos de estabilizar la economía y mejorar la producción en la Unión Soviética. Últimos años de vida de Vladimir Lenin. El ataque de bala perpetrado por Vanya Kaplan fue un evento significativo en la historia de la Revolución Rusa y en la vida de Vladimir Lenin, el líder de los bolcheviques y uno de los principales impulsores de la Revolución de Octubre de 1917. El ataque tuvo lugar el 30 de agosto de 1918 en Moscú, poco más de un año después de la Revolución de Octubre de 1917, que llevó al poder a los bolcheviques bajo el liderazgo de Lenin. En ese momento, Rusia estaba sumida en una agitación política y social, y los bolcheviques estaban luchando para consolidar su control sobre el país. Vanya Kaplan era una militante de izquierda socialista que estaba descontenta con el rumbo que había tomado la Revolución Rusa bajo el liderazgo de los bolcheviques. Se sentía traicionada por el giro autoritario y represivo del gobierno bolchevique y se había unido a un grupo revolucionario de izquierda conocido como los Socialistas Revolucionarios de Izquierda, SR de Izquierda. El 30 de agosto de 1918, Lenin estaba saliendo de una reunión en la fábrica de municiones de la planta de motores Michelson en Moscú. En ese momento, Vanya Kaplan se acercó a Lenin y le disparó 3 veces. 2 de los disparos fallaron, pero uno de ellos lo hirió en el hombro y el cuello. Lenin cayó herido y fue llevado de inmediato a recibir atención médica. El ataque lo dejó con heridas graves y secuelas permanentes. Aunque Lenin sobrevivió al ataque, su salud se vio seriamente comprometida. Experimentó problemas de salud crónicos y sufrió un deterioro en su capacidad para hablar y comunicarse de manera efectiva. Después del ataque, las autoridades bolcheviques llevaron a cabo una represión brutal contra los opositores políticos. Muchos miembros de los SR de izquierda y otros grupos disidentes fueron arrestados y ejecutados. Vanya Kaplan fue arrestada y sometida a interrogatorios. En octubre de 1918, fue condenada a muerte y ejecutada por su papel en el ataque contra Lenin. El ataque de Vanya Kaplan contra Lenin reflejó las tensiones y divisiones políticas que existían en Rusia en ese momento. Aunque no logró asesinar a Lenin, el ataque tuvo un impacto duradero en su salud y en la política de la época. Lenin continuó liderando los bolcheviques, pero su salud debilitada influyó en su participación y en la dirección del país en los años siguientes. Accidente cerebrovascular de 1922 tuvo lugar en medio de un periodo turbulento en la historia de la Unión Soviética. La Revolución Rusa de 1917 había llevado a los bolcheviques al poder, y Rusia estaba en medio de la Guerra Civil Rusa y los problemas económicos y políticos. En mayo de 1922, Lenin sufrió su primer accidente cerebrovascular. El episodio ocurrió mientras Lenin estaba en su dacha, casa de campo, en Gorki, a las afueras de Moscú. El accidente cerebrovascular afectó a Lenin gravemente. Experimentó parálisis parcial, particularmente en su lado derecho, y tuvo dificultades para hablar y moverse. El accidente cerebrovascular de Lenin tuvo consecuencias políticas inmediatas. Lenin se vio obligado a retirarse de la vida política activa durante un periodo de recuperación. Durante su convalecencia, Lenin comenzó a escribir una serie de documentos conocidos como Cartas sobre Táctica, en los que expresaba su preocupación por la dirección del país y la falta de unidad en el liderazgo del Partido Comunista. Aunque se recuperó en cierta medida, Lenin nunca volvió a estar completamente saludable. Su capacidad para participar activamente en la política se vio permanentemente comprometida. Vladimir Lenin murió el 21 de enero de 1924 a la edad de 53 años en Gorki, una localidad cerca de Moscú. La causa oficial de su muerte fue una hemorragia cerebral,
que resultó de sus problemas de salud crónicos, incluyendo los derrames cerebrales que había sufrido previamente. La muerte de Lenin tuvo un profundo impacto en la Unión Soviética y en la política mundial. Inmediatamente después de su muerte, se desencadenó un periodo de duelo nacional en la URSS. Los líderes del Partido Comunista y del Estado soviético se enfrentaron a la tarea de determinar el rumbo futuro de la Unión Soviética y la sucesión de Lenin. La muerte de Lenin desencadenó una intensa lucha por el poder dentro del Partido Comunista y el gobierno soviético. Varios líderes prominentes, incluyendo a Joseph Stalin, León Trotsky, Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, compitieron por el control y la dirección del país. El liderazgo de la URSS se dividió en dos facciones principales, los stalinistas y los trotskistas. Stalin emergió gradualmente como el líder preeminente. Legado de Lenin. El legado de Lenin es complejo y ha sido objeto de debates y controversias. Algunos aspectos destacados incluyen, fundador de la Unión Soviética, Lenin fue el arquitecto de la Revolución de Octubre de 1917 y el líder que estableció la Unión Soviética como un Estado socialista. Desarrollo del marxismo-leninismo. Su interpretación del marxismo, conocida como marxismo-leninismo, influyó en la teoría y la práctica del comunismo en todo el mundo. Economía y política. Lenin lideró la implementación de políticas económicas como el comunismo de guerra y la nueva política económica, NEP, que tuvieron un impacto significativo en la evolución económica de la URSS. Revolución mundial. Lenin abogó por la exportación de la revolución comunista y la lucha contra el imperialismo en todo el mundo. Represión política. También es recordado por la represión política y la eliminación de la oposición dentro del Partido Comunista y de la sociedad. Mausoleo de Lenin. Después de su muerte, el cuerpo embalsamado de Lenin fue colocado en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú, donde permaneció expuesto al público durante décadas. Su mausoleo se convirtió en un símbolo de la Unión Soviética. El legado de Lenin sigue siendo objeto de debate en la actualidad. Algunos lo consideran un líder revolucionario que cambió radicalmente la historia del siglo XX, mientras que otros critican sus métodos autoritarios y la represión política. Vladimir Lenin fue una figura central en la Revolución Rusa y desempeñó un papel fundamental en la formación de la Unión Soviética. Desde sus primeros años de vida hasta su liderazgo en la Revolución de Octubre de 1917 y su contribución a la política económica a través de la NEP, su legado perdura en la historia mundial. Su vida estuvo marcada por desafíos, desde su lucha contra el zarismo hasta su enfrentamiento con opositores internos y problemas de salud crónicos. Lenin dejó una huella indeleble en la historia, y su influencia se sintió en la política, la economía y la ideología no solo en la Unión Soviética, sino en todo el mundo. Aunque las opiniones sobre Lenin son variadas, no se puede negar que su legado continúa siendo objeto de debate y análisis. Su papel en la creación de la Unión Soviética y su contribución al marxismo-leninismo son aspectos fundamentales de la historia del siglo XX. Espero que este video haya proporcionado una visión más profunda de la vida y la influencia de Vladimir Lenin en la historia rusa y mundial. Gracias por unirse a nosotros en este viaje a través de la vida y el legado de uno de los líderes más influyentes del siglo XX. Gracias nuevamente por su tiempo y su interés en la historia. Nos vemos en el próximo video. Dale me gusta, comenta, comparte el contenido y suscríbete.